Al licenciado Rogelio Olivas, que hace la función de la secretaría en este momento por la ausencia de la secretaria del ayuntamiento. Saludo también con gusto a los medios de comunicación, asesores, que siempre están acá presentes, listos, los asesores, las asesoras, y a los funcionarios aquí presentes. A todos los que nos ven a través de las redes sociales, vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria, la número 61, hoy 9 de mayo del 2024. Sesión ordinaria de Cabildo, la número 61, y para dar inicio a esta sesión, hago de su conocimiento que será presidida por un servidor, conjuntamente con el oficial mayor como encargado del despacho de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento, derivado de la ausencia de este día, solamente este día, de la licenciada Ada Saraí Rosas Medina, secretaria del Honorable Ayuntamiento. Lo anterior con fundamento en los artículos 38, fracción segunda, y 53 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículos 46, fracción segunda, 89 y 148, fracción octava del Reglamento de Gobierno del Honorable Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Para dar inicio a esta sesión, le solicito al oficial mayor proceda a desahogar el primer punto del orden del día, que es relativo a la lista de asistencia. Adelante. Gracias, señor presidente. Licenciado Edgar Augusto González Ataray. Presente. Licenciada Claudia Magdalena Cárdenas Díaz. Presente. Regidor Reinaldo González Mesa. Regidora Aide Tostado Ramírez. Regidor Eduardo Martínez López. Regidora Francisca Osuna Lizárraga. Velarde, ¿verdad? Regidor Jesús Rafael Sandoval Gagiola. Regidora Claudia Peña Chico. Regidor Roberto Rodríguez Lizárraga. Regidor Alfredo Martínez Núñez. Regidora María Esther Juárez Nelson. Regidora Paulina Saraí Heredia Osuna. Regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde. Y regidora Rocío Georgina Quintana Pucheta. Señor presidente, le informo que se presentó en la Secretaría del Ayuntamiento oficio de justificación de inasistencia por parte de la regidora María Esther Juárez Nelson, por lo que le hago constar que se encuentran presentes 13 de los 14 integrantes del Cabildo Municipal. Es cuanto, señor presidente. Sí, gracias. Continuamos con el segundo punto del orden del día, con base en lo anterior, y continuando con el desahogo de este punto número 2 del orden del día, y habiéndose verificado la asistencia de la mayoría de los integrantes de este honorable Cabildo Municipal, constatamos que existe quórum legal. Por lo tanto, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria de Cabildo número 61, solicitándole al oficial mayor proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. Gracias, con su permiso. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión ordinaria número 61 y, en su caso, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación, en su caso, del acto de la 60ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 25 de abril del año 2024. Cuarto, presentación de informe semestral de actividades correspondientes al periodo de julio a diciembre del 2023, realizados por el órgano interno de control del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, de conformidad con lo señalado en los artículos 67 bis E, último párrafo, y 67 bis, fracciones bis 1, fracciones 16ª y 17ª de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como el artículo 155 bis D, fracciones 17ª y 18ª del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Quinto, discutir y en su caso aprobar dictamen de la Comisión de Hacienda en relación a la autorización que este otorga al presidente municipal para que, conjuntamente con la secretaria del ayuntamiento, para que suscriban en representación del municipio de Mazatlán 10 contratos de comodato sobre bienes inmuebles de su propiedad con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Humapam, ubicados en esta ciudad de Mazatlán, que son utilizados como cárcamos de bombeo, operadores de agua. Sexto, discutir y en su caso aprobar dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas relativo a la autorización del fraccionamiento a denominarse Residencial Delfín 2. Séptimo, discutir y aprobar en su caso 6 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en relación a conceder lo siguiente: 3 jubilaciones laborales a favor de los CC Wilfredo Salgado Rosales, Andrés López Chávez y Juan Carlos Carrión Molina; 2 pensiones por viudez a favor de la CC Gloria Vargas Vargas y Margarita López Cruz, y una pensión por edad avanzada a favor del C. David Villa Ibáñez. Octavo, dictamen de la Comisión de Hacienda en relación a la autorización que este otorga a la Tesorería Municipal a efecto de transferir al organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Acuario Mazatlán en liquidación la cantidad de 3.780.418 pesos con 68 centavos, misma que será trasladado a tal paramunicipal subsidio y o apoyo al pago de pasivos, arrendamiento del área del estacionamiento por los periodos comprendidos a los años 2022-2023 hasta el 31 de octubre del 2024. Noveno, discutir y en su caso aprobar dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas relativo a la autorización del fraccionamiento a denominarse residencial Bahía Marina. Décimo, discutir y aprobar en su caso 2 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos en relación a conceder lo siguiente: una solicitud de cambio de giro presentada por la C. María Delia Garzón Izárraga y una solicitud de subdivisión del local comercial que presenta la C. Hilda Leticia Canizales Rojo. Onceavo, discutir y en su caso aprobar dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a llevar a cabo la modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2024 del municipio de Mazatlán. Doceavo, discutir y en su caso aprobar propuesta que presenta el presidente municipal para el otorgamiento de poderes generales para pleitos y cobranzas para que represente al Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los CC licenciados Francisco Javier C. Arámbula, y o María Fernanda Murillo Barrón y o Manuel Martínez Ortiz y o Dalia Carolina Osuna Ontiveros. Asimismo, revocar los otorgados a los CC licenciados Rosalena Lizarra Moreno y Farida Selene Teodorovich Alvarado, así como la corrección del nombre Ángel Servín San Pedro por Ángel Servín San Pedro. ¿Okay? 13º, asuntos generales, y 14º, clausura de la sesión. Señores regidores, síndica, procurador, presidente, con voz informativa comunico a este pleno que las comisiones de Gobernación, Rastros, Mercados y Centrales de Abastos y Protección Civil, así como el ciudadano Edgar Augusto González Atalain, presidente municipal, y los regidores Reinaldo González Mesa, Eduardo Martínez López, Aide Tostado Ramírez, Francisco Osuna Velarde, Claudia Peña Chico, Jesús Rafael Sandoval Gagiola, Roberto Rodríguez Lizárraga, Alfredo Martínez Núñez, Marister Juárez Nelson, Paulina Saraí Heredia Osuna, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde y Rocío Georgina Quintana Pucheta rindieron informe de actividades en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley de Gobierno del Estado, de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quedando bajo el resguardo de la Secretaría del Ayuntamiento. Asimismo, se les informa que se presentó en la Secretaría del Ayuntamiento un punto de acuerdo por parte de la regidora Aide Tostado Ramírez, el cual será tratado en el apartado de Asuntos Generales, por lo que se le pregunta si alguien desea participar con algún posicionamiento en el mismo apartado, lo manifieste para anotarlo. Gracias, oficial. Continuamos con la sesión. Compañeras regidoras, regidores, síndica, procuradora, está a su consideración la propuesta del orden del día establecido en esta convocatoria. Tiene el uso de la voz el regidor Eduardo Martínez López. Adelante, regidor. Tiene el uso de la voz. Señor presidente, buenas tardes. Pongo en su consideración bajar el inciso F del punto 7º del orden del día, tal y como lo acordamos en la reunión de concertación política. Muy bien. Con mucho gusto, compañeros regidores, síndica, procurador, regidoras, regidores, está a su consideración la propuesta del regidor Eduardo Martínez López de retirar el inciso F del punto 7º del orden del día, que fue además tratado en la reunión de concertación política y se somete a consideración. Quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, regidor. Gracias. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete a su consideración el orden del día establecido en la convocatoria. No habiendo más intervenciones sobre este tema, se les pregunta en votación económica quienes estén por la afirmativa de esta propuesta del orden del día,
Sírvanse de favor levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial. Doy fe de que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, punto tercero del orden del día. Conforme a este punto número 3, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias, presidente. En relación al punto tercero del orden del día, que se refiere a lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acto de la 60ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 25 de abril de 2024. Es cuanto, señor presidente. Gracias, oficial. Bien, en relación a este punto, les comento que la convocatoria se les envió oportunamente a los regidores, a las regidoras y a la síndica procurador, copia del acta de la 60ª sección ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, que fue celebrada el 25 de abril del año 2020. Por lo que les pregunto si existe algún comentario en relación a este contenido del acta o bien dispensamos la lectura de la misma. No habiendo intervenciones al respecto, se les pregunta en votación económica si se dispensa la lectura del acta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Habiéndose dispensado la lectura del acta, ahora se les pregunta en votación económica el sentido de su voto. Si se aprueba el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo número 60. Y les pregunto quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial. Gracias. Doy fe de que el acta ordinaria de Cabildo número 60 se aprobó por unanimidad de los presentes. Punto cuarto del orden del día. Conforme a este punto número 4, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias. En relación al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la presentación del informe semestral de actividades correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2023, realizado por el órgano interno de control del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, de conformidad con lo señalado en los artículos 67 bis E, último párrafo, y 67 bis primero, fracciones 16 y 17 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como el artículo 155 bis D, fracciones 17ª y 18ª del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. Es cuanto, señor presidente. Bien, continuando con el desahogo de este punto número 4 del orden del día, le solicitamos al oficial mayor proceda una explicación respecto a este tema. Gracias, presidente. En relación a este punto, informarles que se les envió oportunamente anexo a la convocatoria del informe de actividades correspondientes al periodo de los meses de julio a diciembre de 2023, realizadas por el órgano interno de control, de conformidad con lo señalado en los artículos 67 bis E, último párrafo, y 67 bis primero, fracciones 16ª y 17ª, ambos de la Ley de Gobierno Municipal, que a las letras lo señala. Artículo 67 bis E. El titular del órgano interno de control deberá de rendir informe semestral y anual de actividades. Artículo 67 bis primero. El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones. Fracción 16ª. Presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados de su gestión y comparecer ante el mismo cuando así lo requiera el presidente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, oficial. Nos está solicitando el uso de la voz la síndica procuradora licenciada Claudia Magdalena Cárdenas Díaz. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente, compañeros regidores, regidoras, en ausencia de la secretaria oficial mayor. A todos los asistentes y bueno, la sociedad que nos sigue en la transmisión de esta sesión de Cabildo. El artículo 67 bis E de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa establece que el titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al ayuntamiento. Este día lo hace de manera formal, por escrito, dando cumplimiento a la legislación. Ayer, en reunión de concertación política, coincidíamos los presentes en que el titular del órgano interno de control, en este caso el licenciado Rafael Padilla Díaz, en funciones de carácter de encargado de despacho, debería dar el informe de manera presencial ante el ayuntamiento en pleno, por lo que fui comisionada para hacer la propuesta ante este pleno para que se cite al licenciado Rafael Padilla Díaz a que comparezca ante este cabildo en pleno a rendir su informe semestral presencialmente.
así como a los titulares de los órganos internos de control de las distintas paramunicipales que integran la administración municipal. Por lo que respetuosamente, presidente, solicito ponga a consideración la propuesta de este Cabildo Municipal. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, síndico. Con mucho gusto lo sometemos a consideración, además que es alguna dinámica que se ha venido llevando a cabo con las comparecencias. Vamos a establecer fecha, lo sometemos a consideración. Les pregunto, compañeras, compañeros regidores, la propuesta de la síndico procurador de hacer la solicitud de comparecencia al titular del órgano interno de control. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Por unanimidad de los presentes, entonces le voy a notificar una vez que establezcamos el acuerdo de la fecha. No sé si ya tenga fecha. ¿Sí? No hay una fecha, alcalde, pero nada más recordarle que también estamos solicitando que sean los titulares de los órganos internos de control también de las paramunicipales. Sí. Para que quede asentado. Que quede asentado en actas, efectivamente, que vengan, que acudan también los titulares de los OIC de cada una de las dependencias que constituyen a este municipio, pero que son paramunicipales. Así que con mucho gusto. Se queda asentado en acta y se procede. Muchas gracias. Gracias, síndico. Muy bien, una vez concluido el punto, pasamos al punto número 5. Conforme a este punto número 5, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias. En relación al punto 5 del orden del día, que se refiere a discutir y en su caso aprobar dictamen de la Comisión de Hacienda en relación a la autorización que otorga al presidente municipal y secretario del Ayuntamiento para que suscriba en representación del municipio de Mazatlán 10 contratos de comodato sobre bienes inmuebles de su propiedad con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jumapam, ubicados en esta ciudad de Mazatlán, que son utilizados como cárcamos de bombeo, en este caso son operadores de agua. Es cuanto, señor presidente. Gracias, oficial. Continuando con el desahogo de este punto número 5 del orden del día, le vamos a ceder el uso de la voz al regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, coordinador de la Comisión de Hacienda, para que proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente, síndico, oficial mayor, compañeros regidores. Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el Pleno del H Cabildo Municipal en relación a la autorización que éste otorga al presidente municipal para que conjuntamente con la Secretaría del H Ayuntamiento, ambos pertenecientes al municipio de Mazatlán, para que suscriban en representación del municipio de Mazatlán 10 contratos de comodato sobre bienes inmuebles de su propiedad con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jumapam, ubicados en esta ciudad de Mazatlán para que sean utilizados como cárcamos de bombeo, operadores de agua. Presidente Pío, se ha sometido a la consideración de este cabildo omitir la lectura de los considerandos para remitirme únicamente los resolutivos, tomando en cuenta que a mis compañeros tienen en su poder el mencionado dictamen. Es cuanto. Gracias, regidor. Con mucho gusto lo sometemos a consideración. Bien, compañeras regidoras, regidores, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta del regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a lo dictaminado, a los resolutivos. Les pregunto, quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Proceda, regidor, a dar lectura a los resolutivos. Gracias. Resuelve, primero, se autorice por parte del Pleno del H Ayuntamiento de Mazatlán al presidente municipal, conjuntamente con la Secretaría del H Ayuntamiento, suscriban en representación del municipio de Mazatlán 10 contratos de comodato sobre bienes inmuebles de su propiedad con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jumapam, ubicados en esta ciudad de Mazatlán, que son utilizados como cárcamos de bombeo, operadores de agua, ubicados en Avenida Puerto de Veracruz, en el Parque Industrial Alfredo B. Bonfil de esta ciudad, Colonia Libertad de esta ciudad, Avenida Sierra de Venados del fraccionamiento Lomas de Mazatlán de esta ciudad, calles Camino del Real y Escuela Dorada del fraccionamiento Urbivilla de esta ciudad, prolongación Eloy Cavazos y Silverio Pérez del fraccionamiento El Toreo de esta ciudad,
Boulevard Chulavista y Boulevard del Delfín del fraccionamiento Chulavista de esta ciudad, Avenida de la Tundra y Calle del Desierto de la colonia Prados del Sol de esta ciudad, calles Río Baluarte y Río Concordia del fraccionamiento Tellería de esta ciudad, calles Cerro de Guadalupe y Cerro de las Campanas y Avenida Genaro Estrada de esta ciudad, Boulevard San Fernando del fraccionamiento Santa Fe de esta ciudad, cuyas medidas ya quedaron señaladas en el considerando número 2 del presente dictamen, a efecto de utilizarlos única y exclusivamente como cárcamos de bombeo, operadores de agua. Segundo, en caso de ser autorizado el punto que antecede, se faculte por parte del Pleno del H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, al presidente municipal para que conjuntamente con la Secretaría del H Ayuntamiento, ambos pertenecientes al municipio de Mazatlán, para que suscriban en representación del municipio de Mazatlán los 10 contratos de comodato sobre bienes inmuebles de su propiedad con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jumapam. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Hacienda. Antes de pasar el uso de la voz, presidente, nomás quisiera aclarar que igual, derivado de la reunión que sostuvimos el día de ayer y una observación que nos hace de la Sindicatura de Procuración, vamos a solicitar a la Secretaría nos proporcione el dictamen que emitió Bienes Municipales, donde hace constar que el municipio es propietario de estas superficies, para anexarlo al propio dictamen, nomás para que quede sentado en acta que eso se hará también, por favor. Muy bien. ¿Cuánto? Con mucho gusto, con ese agregado y que quede asentado en acta, lo sometemos a consideración. Muy bien, compañera regidora, regidores, síndica, procurador, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se les pregunta de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Oficial. Gracias. Doy fe que el punto quinto del orden del día se aprobó por unanimidad de los presentes. Punto sexto del orden del día, conforme a este punto número 6, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias. En relación al punto sexto del orden del día, que se refiere a discutir y en su caso aprobar dictamen que presenta la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas relativo a la autorización del fraccionamiento a denominarse Residencial Delfín 2. Es cuanto, presidente. Gracias. Continuando con el desahogo de este punto número 6 del orden del día, le vamos a ceder el uso de la voz a la regidora Claudia Peña Chico, coordinadora de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, para que proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente, síndica, procuradora, oficial mayor, mis compañeros regidores y a todas las personas que hoy nos acompañan. Dictamen que presenta la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas relativo a la autorización del fraccionamiento a denominarse Residencial Delfín 2, mismo que habrá de ubicarse en Avenida del Delfín, a un costado del fraccionamiento del Delfín, en el municipio de Mazatlán. Fraccionamiento habitacional que se construirá bajo el régimen condominio, con superficie de 15.518.17 metros cuadrados. Proyecto solicitado por Desarrollos Marina Mazatlán SADCB por conducto del C. Fabiola Sánchez Martínez, en su carácter de representante legal. Señor presidente, pido sea sometido al honorable cabildo la omisión de los resultados para remitirme únicamente los resolutivos, tomando en cuenta que mis compañeros tienen el dictamen en tiempo y forma. Muy bien. Gracias, regidora. Con mucho gusto lo sometemos a consideración. Bien, compañeros regidores, regidoras, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta de la regidora Claudia Peña Chico de dispensar los resultandos y considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Les pregunto, quienes estén por la afirmativa de esta propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Bien. Adelante, regidora, proceda a dar lectura. Sí, gracias. Resuelve, primero, esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del H. Cabildo de Mazatlán aprueba el presente dictamen para desarrollar fraccionamiento bajo el régimen de condominio, denominado Residencial Delfín 2, con una superficie de 15.518.17 metros cuadrados, el cual se localiza en Avenida del Delfín, a un costado del fraccionamiento del Delfín 2, en el municipio de Mazatlán, con los siguientes usos de suelos autorizados. Superficie a desarrollar,
15.518.17 metros cuadrados. Área vendible, 9.417.73 metros cuadrados. Habitacional, 8.323.58 metros cuadrados. Comercial, 1.094.15 metros cuadrados. Área de vialidades, 3.285.47 metros cuadrados. Área común, 2.814.97. Y aquí le pido, señor presidente, que por favor quede asentado el acta que el porcentaje del área común de 2.814.97 metros cuadrados, el porcentaje es 18.14%. Segundo, cumpla de manera estricta con todas las condiciones establecidas en diversas factibilidades y autorizaciones obtenidas de las diversas dependencias para dar cumplimiento a los artículos 53 y 57 y demás relativos del Reglamento de Construcción del municipio de Mazatlán actualmente en vigor, y asimismo las requeridas para obtener, en base a esta autorización en su momento, los permisos de construcción correspondientes en caso de su procedencia. Así lo resolvieron los miembros de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y firman para su constancia. En consecuencia, se le solicita al ser presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, el licenciado Edgar Augusto González Atarain, somete el presente dictamen a la consideración del Pleno del H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y en caso de ser aprobado, se instrumente lo conducente y se lleve a cumplido efecto. Atentamente, la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Bien, compañeros regidores, regidoras, síndica, procuradora, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se les pregunta de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa de esta propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial. Doy fe que el punto sexto del orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Punto séptimo del orden del día, conforme a este punto número 7, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias. En relación al punto séptimo del orden del día, se hace constar que la Secretaría del Ayuntamiento recibió 5 dictámenes por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. ¿Es cuánto, señor presidente? Bien, continuando con el desahogo de este punto número 7 del orden del día, le vamos a solicitar al regidor Eduardo Martínez López, coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, proceda a dar lectura a la jubilación laboral a favor del trabajador ciudadano Wilfredo Salgado Rosales. Adelante, regidor, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, señor presidente, síndico procurador, oficial mayor, regidores, medios de comunicación, público que nos acompañan y los que nos ven a través en redes sociales. Presidente, solicito al Pleno de este honorable Cabildo Municipal omitir la lectura de los 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Prevención Social, los cuales están firmados por la mayoría de los integrantes que conforman esta comisión, por lo que propongo que los aprobemos en lo general, y si alguno de nosotros se reserva alguno de ellos, discutirlo en lo particular, ya que todos los integrantes de este cabildo tienen en sus manos los dictámenes correspondientes, los cuales son a favor de los ciudadanos. Wilfrido Salga Rosales se le otorga jubilación laboral. Andrés López Chávez se le otorga jubilación laboral. Juan Carlos Carrión Molina se le otorga jubilación laboral. Gloria Vargas se le otorga pensión por viudez del pensionado Ubaldo Pérez Flores. Margarita López Cruz se le otorga pensión por viudez del pensionado Gildardo Guadarrama Díaz, ex elemento de policía. El sexto dictamen se bajó. Quienes cumplieron con los requisitos necesarios para conceder la jubilación y o pensión que se solicita. Atentamente, la Comisión de Trabajo y Prevención Social. Eduardo Martínez, su servidor como coordinador. Integrantes: Aide Tostado Ramírez, María Juárez Nelson, Rocío Georgina Quintana Pucheta y Roberto Rodríguez Lizárraga. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor Eduardo Martínez. Con mucho gusto lo sometemos a consideración en la propuesta de la dispensa. Compañeros regidores, regidoras, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta presentada por el regidor Eduardo Martínez López,
de aprobar primeramente en lo general los 5 dictámenes y si alguien se reserva alguno de ellos, que lo discutamos en lo particular. Por lo que se les pregunta en votación económica quienes estén por la afirmativa de esta propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente la votación en lo general, por lo que les pregunto a la regidora, regidores, síndica, procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse de favor manifestarlo en votación económica, levantando su mano quienes estén a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien se reserva algún dictamen, que lo manifieste para entrar a su discusión específica. Bien, no habiendo discusión alguna, se pregunta a los compañeros de este honorable cabildo, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse manifestarlo en votación económica, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial. Gracias. Doy fe de que los 5 dictámenes presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social fueron aprobados por unanimidad de los presentes. Punto octavo del orden del día. Conforme a este punto número 8, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias, presidente. En relación al punto octavo del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda en relación a la autorización que éste otorgue a la Tesorería Municipal efecto de transferir al organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Acuario Mazatlán en liquidación la cantidad de 3.780.418 pesos con 68 centavos, misma que será trasladada a tal paramunicipal subsidio y o apoyo al pago de pasivos, en este caso son los arrendamientos del área del estacionamiento por los periodos comprendidos a los años 2022, 2023 y hasta el 31 de octubre del 2024. Es cuanto, señor presidente. Gracias, oficial. Continuando con el desahogo de este punto número 8 del orden del día, le vamos a hacer nuevamente el uso de la voz al regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde para que proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes de nueva cuenta. Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el Pleno del H Cabildo Municipal en relación a la autorización que éste otorgue a la Tesorería Municipal a efecto de transferir al organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Acuario de Mazatlán en liquidación la cantidad de 3.780.418 pesos con 68 centavos, misma que será trasladada a tal paramunicipal subsidio y apoyo al pago de pasivos, arrendamiento del área del estacionamiento por los periodos comprendidos a los años 2022, 2023 hasta 31 de octubre del 2024. Presidente Pío, se ha sometido a la consideración del H de Cabildo la omisión de la lectura considerando para remitirme únicamente a los resolutivos, tomando en cuenta que a mis compañeros tienen en su poder dicho dictamen. Claro que sí, regidor, con mucho gusto lo sometemos a consideración. Compañeros, miembros de este honorable cabildo, está a su consideración la propuesta del regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Les pregunto quiénes estén por la afirmativa de la propuesta del regidor, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Adelante, regidor, puede dar lectura a los resolutivos. Resuelve. Único. Se autorice por parte del Pleno del H Ayuntamiento de Mazatlán a la Tesorería Municipal a efecto de transferir al organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Acuario Mazatlán en liquidación la cantidad de 3.780.418 pesos con 68 centavos, mismas que será trasladada a tal paramunicipal como subsidio y o apoyo al pago del arrendamiento de la superficie mencionada en el considerando 1 por los años 2022, 2023 hasta 31 de octubre del 2024. Atentamente, la Comisión de Hacienda. Quisiera también señalar